Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el gran honor y el placer de presentarles un hombre a quien amo profundamente, lo admiro porque tiene talentos increíbles y porque tiene un corazón de oro. Un hombre que lo trajo la vida a Costa Rica y que traía objetivos, pero Dios tenía mucho más para él. Y hoy les presento a Dan Freeman. Dan, bienvenido a Conversaciones con Rocío Mesén. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por invitarme para que pudiera compartir en este podcast. Me encanta, Dan. Gracias a vos porque sé que tenés una agenda súper apretada, pero bueno, hoy vamos a tener este espacio y vamos a permitirle a toda nuestra audiencia que conozca quién es Dan desde el principio de su vida y cómo es que has llegado a este propósito divino que tenés. Gracias. Bueno. ¿Cómo usted quiere que como comienzo al principio o quiere que como hablo sobre exactamente qué estoy haciendo en este momento? Dan, este espacio, esta conversación es súper libre, pero sí me encantaría que las personas que nos escuchan puedan conocer quién es Dan, dónde nació, quiénes son sus papás, la influencia enorme, la bendición de haber tenido esta mezcla perfecta de nacionalidades y cómo es que norteamericano, latino, con todas esas otras influencias que tenés, fue formando su vida y llegamos a este momento. Claro, muchas gracias. Bueno, pues yo soy Dan Freeman y yo soy un músico y productor y bajista y trabajo mucho con la tecnología musical aquí en New York y soy un profesor en Juilliard y Berklee College of Music y New York University. Yo soy, pues yo tengo que eso, como usted estaba diciendo, como yo tengo como una mezcla quizás un poco raro. Mi papá, él es norteamericano y él viene de una familia judía y mi mamá es nicaragüense y ellos se conocieron, ellos los dos son médicos y mi mamá, ella nació en Chinandega y ella fue una de las primeras mujeres a ir a la universidad allí en la UNAM en León, estudiando medicina. Y ella creció muy en una situación quizás muy difícil ahí en Chinandega. Había mucha pobreza a donde ella creció, pero ella es una mujer realmente increíble, es muy fuerte. Y ella, con el ayuda de su familia, ella se recibió como doctora y luego viajó a México, a la ciudad, al DF, para como seguir estudiando. Y luego ella recibió una beca para llegar al Harvard Medical School en Boston en el año 1967. Y ella, mi mamá era, o es, gracias a Dios todavía está viva, era una mujer muy bella. Y así que el primer día que ella llegó a Boston, ella conoció a mi papá.
Ah, y mi papá, él creció en Massachusetts, pero y él, la familia de mi papá son médicos. Mi abuelo era un científico y médico. Um, pero mi papá cuando tenía como 18 años, realmente se fascinó con Latinoamérica. Y él estudió como la historia de gobiernos latinoamericanos. Él fue a Harvard. Um, y luego, cuando él era estudiante, él fue a pasar como un verano con los indígenas en Perú, en las montañas de Perú, en Huaraz. Así que como él estaba fascinado, él podía hablar un poco de español. Y el primer día que llegó mi papá estaba tocando el piano en uno de los cuartos donde había un piano donde iban los estudiantes. Y mi mamá, ella viene de una familia de músicos. Mi abuelo era músico, mis tíos eran músicos. Un tío fundó la Sinfonía de Nicaragua y era uno de los fundadores del Teatro Rubén Darío. Así que como ella se sentó y estaba ahí escuchando a mi papá tocar el piano, uh, y luego, después de un tiempo, él se paró y él fue a hablar con ella. Y ella no hablaba inglés, pero él hablaba un poco de español. Ah, y él también era el primer como norteamericano que realmente sabía dónde estaba. Ella no había conocido a nadie a quien como sabía dónde estaba Nicaragua. Así que él fue la primera persona. Y sí, se enamoraron y se casaron 11 meses después de eso para que ella se podía quedar en los Estados Unidos. Y yo llegué como unos años después. Dan, el espíritu aventurero lo aprendiste de tus papás. El amor por América Latina también te fue dado por ese espíritu de tus padres, porque ambos aman estas tierras. Y bueno, luego llegaste vos. Voy a hacer énfasis en algo que creo Sí, que es muy importante. En medio de la pobreza, de las dificultades económicas, el deseo, el aporte de unos padres, pero sobre todo la entereza de tu mamá, la lleva a salir adelante porque el dinero no es solo lo que permite que una persona pueda avanzar. Es el deseo, es el poder decir, a pesar de las dificultades, de las crisis, de decir, es casi imposible, sí se puede salir adelante y siempre hay oportunidades. La historia de tu mamá, maravillosa, de estar en medio de un lugar con tantísimas dificultades económicas y tener ese apoyo de los padres que todos nosotros, los que estamos escuchando, necesitamos hacer, apoyar a nuestros hijos en sus sueños, en sus deseos y enseñarles a pescar. No siempre es darles el pescado frito servido en un plato, sino enseñarles a tener cómo lograr tener la fortaleza, la entereza, el valor para buscar cómo salir adelante. Y tu mamá tenía mil virtudes porque es maravilloso porque cuando uno nace en una familia que la apoya, que la ama, donde la música además era parte de su vida y era parte de saber apreciar. Ella se detuvo frente al piano, se detuvo porque la música la miró literalmente, ¿verdad? Y luego, pues encuentra esa posibilidad hermosa de tener una vida con tu papá. Dos personas con una carrera como médicos, dos personas literalmente buscando mejorar su vida académica, dos personas que estaban como nómadas en el mundo, se encuentran y hace algo tan hermoso porque me pongo a pensar, es como no importa
de dónde estés, eh, tu abuelo también nació en otro país y vino de tierras lejanas a los Estados Unidos, creó una familia ahí. Eh, Tu papá se instala en ese lugar, pero comienza a estudiar y va hasta las montañas de Perú, se devuelve a los Estados Unidos y resulta que la vida lo hace encontrarse con algo que ya amaba su corazón y era precisamente el amor por estas tierras benditas donde nos dio la vida a Dios y le permite tener un desarrollo como el que nos estás presentando. O sea, que el amor puede estar en lo más lejano de la tierra y cuando lo que conviene viene, esto es lo que sucede. Pero dos cosas caracterizaron a tus papás. Ujú. Es esa fuerza interior por amar su proyecto de vida, por amar la música, por amar el hecho de tener una vocación. Y ya solo eso da para mucho porque había una formación en ellos que los literalmente les permitía seguir adelante. Y ahí es donde las cosas se producen, cuando nuestro deseo es firme y podemos decir, voy con todo, a pesar de las dificultades, vamos adelante. Ok, entonces se enamoran, maravillosa historia como para escribir una novela, Dan. Sí, Ellos se enamoran y bueno, y las historias se repiten además. Entonces, naces vos, sí. y bueno, de ahí en adelante cuéntame cómo sucedió. ¿Naces en esa familia? ¿Creces dónde? Sí, pues sí, yo nací en 1974 y, y como yo crecí en Boston, porque allí eso, mi papá volvió a Boston porque sus papás, claro, él había crecido ahí en Massachusetts, en Boston, y yo crecí quizás en como un modo, quizás para los norteamericanos que es un poco, eso es un poco distinto. Um, en mi, es que yo crecí realmente entre dos culturas. Es que los 70 eran la época de la revolución en Nicaragua. Así que mucho de mi familia llegó, como mi abuela, ella llegó a vivir con nosotros. Y mi abuela realmente tuvo un impacto muy profundo en mi vida. Um, Porque mi mamá, ella trabajaba mucho como médico y mi papá también, así que yo pasé mucho tiempo con mi abuela. Ella no hablaba inglés de todo. Era una señora nicaragüense que realmente había salido cuando casi uh, tuvo 80 años, pero era una señora increíble. Ella vivió hasta los 107, así que Wow. era, sí, era fuerte y como eso es fuerte. Y ella estaba de salud perfecta realmente hasta que tenía 103 años. Um, y ella era realmente una señora de Dios. Era como ella tenía una fe muy profunda. Y, y sí, ella había como visto muchas cosas en su vida. Había como perdido hijos que se murieron como niños, había vivido durante las varias guerras que habían acontecido en Nicaragua. Uno de sus hijos nació en 1927 cuando um, los aviones norteamericanos estaban bombardeando a Chinandega y quemaron la ciudad realmente. Así que había visto guerra y eso es sufrimiento, pero eso no quebró el espíritu de ella. Ella tenía una paz absolutamente increíble que Sí. atraía a toda la gente alrededor de ella, aunque ella vivía en nuestro barrio, casi nadie hablaba español, era todos norteamericanos, pero la gente, ella caminaba a las tiendas cerca de mi casa todos los días y la gente la amaba a ella, porque tenía esta energía tan bella. Um, pero realmente para mí era ese ejemplo de fe que me influenció, pienso mucho, pero realmente más
cuando me puse más como adulto, pero gracias a Dios que que yo crecí con eso. Estamos hablando de una abuela, influencia 100%, una señora con 8 décadas viviendo una experiencia muy profunda de todo lo que sucedía en esa época en Nicaragua, que todos los de generaciones siguientes conocimos y sufríamos por un pueblo que estaba quebrantado por la política y que aún hoy es lamentable, siguen sufriendo por lo mismo, pero estamos hablando de una persona que a pesar de todo parecía un ave fénix, siempre levantándose de las cenizas a pesar del dolor, y es una gran influencia, un tip para nosotros entender que siempre tendremos circunstancias difíciles, podemos vivir las peores experiencias como la muerte de un hijo que nadie lo desea ni lo está esperando, y tener que seguir adelante porque todavía tiene vida, número 1, y 2, porque tiene otros hijos, además. Entonces, hay que seguir luchando. Hay quienes tienen la muerte como parte de la vida y hay otras personas que se debilitan a tal grado por la separación que se entregan precisamente al dolor y no logran salir. Pero nos estás dando un ejemplo de longevidad, ¿verdad? De esa resiliencia perfecta que tu abuela se levantó, una persona sin el temor de emigrar para vivir en un lugar donde el idioma era para muchos una barrera. Para ella se movía por las calles de Boston con su energía. Y lo que dices es una maravilla de la humanidad. ¿Cómo es que a pesar de la dificultad del idioma, de la barrera, eh, ella podía comunicarse por el amor, por su energía, por su posibilidad de sonreír, por mantener 80 años caminantes, ¿verdad? Siendo literalmente una historia de vida. Y bueno, así creciste con esa mujer, y esas características definitivamente las tienes vos. Sos un hombre que camina de esa manera, con esa fortaleza, donde las dificultades, unas que nos las ponemos nosotros mismos y otras porque así somos todos los seres humanos. Muchas veces por las elecciones y decisiones que tenemos, nos creamos dificultades, pero hay muchas cosas que suceden en nuestra vida que vienen dadas simple y sencillamente por la situación mundial, por la situación del local, y resulta que sí se puede seguir adelante. O sea, como dices, la fe inquebrantable era lo que sostenía como bastón los pasos de tu abuela y le permitió vivir esas décadas extra, podemos decir maravillosamente, con esos años de más que son inesperados para muchos, porque resulta que mucha gente dice, llegamos a los 80 y está en el declive total. Pero tu abuela dijo, no, 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 yo tengo toda una vida para poder desarrollarme en este país hermoso que la acogió, donde estaba parte de su familia, pero especialmente estaba Dan Freeman ahí, ¿verdad? Donde ella extendió su mano para hacer una mano maternal, mientras que tu mamá hacía todo como mamá y como mujer profesional y como ciudadana que estaba comprometida para construir en ese lugar, y regresaba a la casa a abrazar a su familia y abrazarte a vos, y hasta el día de hoy sigue siendo un baluarte en tu vida tu madre también. Sí, claro, claro, absolutamente. No, gracias a Dios. Así que sí, pues yo crecí, realmente yo tuve la suerte y la bendición de donde crecí como fuera de Boston, era muy tranquilo. Y yo pasé, yo fui a la universidad también en Boston. Yo fui a Harvard, donde yo estudié historia. Yo escribí mi tesis
sobre la creación de la ley de inmigración en los Estados Unidos. Y realmente yo pensé que probablemente yo iba a seguir los pasos de mi papá. Mi papá era un profesor en la escuela de medicina en Harvard y mi abuelo había sido un doctor también. Y yo pensé que yo iba probablemente a hacer algo parecido, quizás no como médico. Mi papá y nunca tuve mucho interés en la medicina y mi papá para él estaba bien que yo no seguía con eso. Pero yo pensé que yo iba a ser como un profesor de eso, de historia en Harvard. Um, pero es que cuando yo tuve como 23 años, yo estuve como, la cosa es que siempre me amaba la música y eso realmente siempre era que me, me dio como una alegría tan profundo y como, y como eso con la música es cuando, realmente donde yo pasaba como mis momentos, yo no sé, como más como especiales. Um, y gracias a Dios, quizás mi mamá me había puesto a estudiar el piano cuando yo tuve 4 años, así que yo comencé como muy joven, así que siempre casi he podido tocar música. Um, Así que cuando tuve 23 años, como yo tenía esta decisión, con mi corazón me dijo que realmente quería vivir haciendo música y trabajando con música y arte. Pero como mi mente me dijo, pues, puedes seguir en los pasos de tu papá y tener esta vida cómoda en Boston como un profesor en la universidad. Um, Así que, pero yo estuve, yo pensé, estuve muy influenciado. Cuando yo era pequeño, mi papá me había llevado a la sinagoga porque la tradición de él. Y es interesante porque aunque oficialmente yo no soy judío, porque no puedo ser, porque mi mamá nunca se convirtió. Así que en la tradición judía yo no soy judío. Pero yo crecí en una sinagoga porque él pertenecía a una sinagoga como muy liberal, donde dejaba que yo podía estudiar. Así que gracias a Dios, porque yo como eso me dio como, y yo podía como ahí comenzar a estudiar la Biblia, pero siempre me fascinaba este cuento, el cuento de Jonas. ¿Cómo se dice en español? Jonah. Jonás. Jonás, sí, gracias, gracias, gracias. Y como en el cuento de Jonás, es que como Dios pide a Jonás que como que va en una misión a la ciudad de Nínive. Uh, para decirle a las personas ahí que como han cometido muchos pecados y como tienen que parar de pecar y ver a Dios otra vez. Pero Jonás como él como niega hacer lo que Dios le había pedido y como en un acto de rebelión, en vez de ir a Nínive, él se corre a un barco y se va en el barco y luego Dios manda una tormenta y como los marineros le echan al mar y viene, claro, el pescado, perdón, el pez grande que le traga a él y él tiene que estar allí en la oscuridad. Para mí ese cuento tenía como un impacto como tan potente siempre, porque yo pensé que quizás Dios me estaba llamando a hacer esto, a ser músico. Um, y como yo sabía como si yo no como obedecía a eso, yo también estaría como ahí como en la oscuridad también. Yo pienso, así que yo decidí que a menos yo debo ir debía como seguir a mi corazón y ir a New York a ver si podía ser músico allí a los 23 años. Un hombre con una carrera
ya listo para lo que la cultura y el mundo diría, seguir su camino. Habías estudiado historia, te había permitido atravesar por mucho y tenías la posibilidad del éxito como historiador y todavía la tienes porque haces historia definitivamente y le das el lugar a la historia de la humanidad. Haces tu tesis literalmente con una fuerza increíble de lo que fue la vida de tu mamá y también de tus abuelos llegando a los Estados Unidos. Entonces, eh, muchas cosas están puestas en esta mesa. Una, la, la influencia de una familia, súper importante. Una familia que de ambos lados, de dos partes del mundo, sostienen una fe, cada uno siguiendo una religión, pero entendiendo que ambos tenían una fe firme por lo que conocemos como un solo Dios, el Dios de los cristianos, el Dios Padre, el Dios que guía y que tiene un libro base como manual de vida, como nos dices, indiferentemente si estabas en la sinagoga o si lo puedes escudriñar desde la historia o si lo puedes leer como hoy como manual de vida. Estaba una historia de un hombre que Dios llama, que Dios le habla directamente y que como propósito le pide algo y es vaya a un lugar a anunciar que si se arrepienten de sus malos caminos, de sus malas decisiones, de sus pecados, tendrá misericordia. Este hombre se negó, dices tú, se negó y podríamos pensar, wow, o sea, ¿qué lo llevó a negarse? Si sería su miedo, si sería su egoísmo, si sería esas cosas que muchas veces nos atormentan, que es yo no puedo, yo no soy capaz, yo no tengo la fuerza, yo no tengo las palabras para poder guiar y corregir para que los caminos se enderezcan. Pero el llamado es irrevocable. Por lo tanto, aunque él dijo no, Dios se las agenció para que él dijera, bueno, ni modo, aquí estoy, tengo que hacerlo, ¿verdad? Y ese tiempo de oscuridad es como ese tiempo de reflexión, ese tiempo de muchas veces de una dificultad donde tenemos que parar muchas veces por una situación X para replantearnos cuál es nuestro propósito. Y vos, Dan, decís, ese fue el gran impacto. Hay algo que dice en tu corazón, la música es tu camino. Bueno, y obedeciste a tu corazón y te fuiste a New York y ¿cómo siguió ahí? Bueno, pues fui a New York y yo tenía 23 años y como realmente yo pasé, fue difícil, yo no sé. Yo pienso primeramente siempre New York es una ciudad difícil. Es una ciudad increíble y hay muchas oportunidades, pero es como un ambiente, ¿qué digo? Difícil, lleno de gente, uh, como lleno de oportunidades, pero al mismo tiempo es un poco brutal. O sea, como es muy fácil como a fallar aquí. Um, y yo pienso que en estos años, yo hice, gracias a Dios, yo hice unas cosas muy bonitas, como una cosa es, yo fui en gira, como tocaba con Broadway shows y fui a vivir en Brasil, porque estuve tocando con un espectáculo de Broadway. Y como eso fue increíble para mí, porque por primera vez yo fui a vivir en Latinoamérica y eso me abrió los ojos
que realmente había esta parte de mí, que porque cuando yo estuve creciendo en Boston, aunque como yo tenía conexiones a Latinoamérica por mi abuela y con mi tía y primos, es que no estuve realmente conectado. Uh, uh, Así que eso fue maravilloso, pero yo pienso que al mismo tiempo fueron años muy, muy difíciles porque estuve realmente todavía o sea, no había hecho de verdad la decisión de ser músico, porque siempre yo pensaba, quizás este es algo temporáneo y eso voy a ir a volver a Boston y voy a volver a, a ser profesor de historia. Así que yo no sé, era como, yo gastaba mucho tiempo, yo estuve muy ansioso, yo no sé, yo sí, pasaba mucho tiempo como hangueando en los clubs. Es que no estuve como quizás tan serio de la cosa. Pero realmente parte de eso es que no podía encontrar exactamente el camino de que estuve buscando. Yo como yo traté diferentes aspectos de la industria musical, así que como tocaba estos espectáculos de Broadway, tocaba como haciendo discos como músico, session musician, yo tocaba como casamientos, bodas. Y a los 30 años realmente nada me estaba haciendo muy feliz y como pasé todos esos años sintiendo que realmente había fallado, era un poco brutal, yo pienso. Dan, qué Sí. interesante porque, o sea, sales con un propósito y con algo como muy claro, que era ir a seguir estudiando música, a convertirte en un músico profesional. Y mientras estamos haciéndonos, también tenías esa posibilidad ya porque tenías la capacidad para tocar con otros, ¿verdad? Y es como cuando decimos, me guindo, me guindo en lo que otros están haciendo, pero me das una oportunidad de pensar, cuando hay un propósito enorme para alguien, guindarse es lo más fácil porque es lo que hace la mayoría de las personas. Y además es lo que le construye nuevas experiencias y cada una de ellas sumaron y los momentos podían ser muy felices, muy alegres, pero en el corazón vos sabías que faltaba algo. Vos decís, no estaba seguro porque no encontraba el camino y me hace pensar que no encontrabas el camino porque no había un camino hecho, era que tenías que construirlo. Y en eso te conviertes siendo un pionero en muchas áreas de la vida y definitivamente sos un genio de hacer caminos, un número uno, dos, de crear nuevas posibilidades. Y creo que eso marca una gran diferencia. A los 30 años tomas una decisión para seguir adelante con la música, pero bajo una consigna y es, si no encontré el camino, tengo que construirlo. Era en medio de, vamos a hacer metafóricamente decir, estabas frente a un monte enorme donde no había camino, pero había que hacer una nueva carretera para poder transitar por donde realmente era tu propósito. Sí, exactamente, exactamente. Es que pasó a los 30 años realmente era era, que mi hijo, mi hijo mayor nació. um, y como realmente yo pensé que yo iba a ser, aunque estuve casado con la mamá de él, y yo no pensé que yo iba a ser papá, yo no sé, yo era muy inmaduro, honestamente. Um, y yo no pensé que iba a ser papá. Y eso como hizo una crisis en mi vida porque aquí ella estaba embarazada con mi hijo y yo dije, pues yo casi no estoy haciendo nada de plata. ¿Cómo es que voy a poder tener una carrera y también como apoyar una familia? Uh, Así que
era realmente una crisis y quizás era realmente una época muy oscura porque yo no sabía, yo tuve que como hacer una decisión, una parte de mí realmente quería simplemente como dejarlos, aunque suene horrible. Pero eso era que quizás que estaba en mi mente, para que yo podía, ir a vivir solo y seguir mi carrera. Pero gracias a Dios había otra posibilidad y esa posibilidad era como, ok, pues vas a tener que encontrar un modo de hacer dinero quizás fuera de la música para apoyar a la familia. Um, y también yo pensé que realmente, al final Dios me había dado un hijo y yo quería, yo no quería abandonar a mi hijo. Así que como yo, aunque fue una crisis, como al final fue la mejor cosa que había acontecido. Porque qué pasó es que cuando mi hijo nació, yo tomé un trabajo enseñando historia a como chicos muy como adinerados aquí en New York, en la Upper East Side. Pero lo bello es que eso me dio la libertad artística para que yo podía ir a tocar con artistas que realmente yo quería como crear con ellos y hacer música con ellos. Y como yo podía como trabajar en las escenas donde había cosas interesantes y creativas, porque gracias a Dios estuve haciendo la plata que necesitaba con ese trabajo y ya no tenía que ganar con la música, así que lo podía hacer solo por el amor en esos años. Y desde ese momento las cosas comenzaron a cambiar realmente. Mm. Es esas situaciones de vida que es una encrucijada y que muchas veces decimos, ay, qué torta, decimos en Costa Rica, ¿verdad? Ay, qué torta, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? Estoy frente a una situación que creaste, que es engendrar un hijo y tener la posibilidad de decir estoy en una bifurcación. O sigo en la vida que tengo o me hago responsable de una familia. Y tomaste la decisión y por dos cosas. Una, porque a pesar de que había la oportunidad de seguir tu camino, había valores, principios, pensamientos que te llevaban hacia decir esto es una necesidad que tengo que cubrir. Y esa necesidad te llevó por el camino de crear una nueva oportunidad para vos, tomando la responsabilidad en tus manos. Y quiero decir frente a esto, muchas veces, y lo he visto a lo largo de mi carrera como psicóloga en diferentes historias de vida, el momento de crisis donde necesidades afloran como si fueran un jardín de cientos de hectáreas y nos dicen la respuesta está en usted. Tomando la decisión de responsabilizarte de vos primero y de la familia que estaba esperando por vos, pudiste realmente hacer florecer ese jardín y te dio muchísimas satisfacciones después cuando como que había un lugar donde se unían los puntos, ¿sí? Tenías en tus manos un título como historiador y te permitió asirte a tus competencias, a tus posibilidades, a tu formación, porque ya la tenías. Pero además, seguir adelante con tu carrera musical y hacerte responsable. O sea, en ese camino que elegiste, lograste encontrar todo lo que habías pensado que se iba a disipar si no tomabas el camino de seguir por donde venías, por el camino de solo seguir con la música. Ahora acompañado seguiste con tu carrera, la retomás, con tu música, la retomás y con tus posibilidades de ser un creativo, además de papá responsable de tu hijo y de tu propia vida y de familia.
Bueno, pues entonces quiere decir que a veces es necesario caminar en medio de la turbulencia con mucha fortaleza, saber que las crisis son parte de la vida, saber que hacernos responsables siempre trae buenas producciones, buenas consecuencias y sobre todo que, bueno, de esa manera sos la influencia que sos en la vida de tu hijo. Sí, no, a mí, ahora, claro, es like, yo doy gracias a Dios que al menos me dio quizás un poquito de sabiduría a no abandonar a mi familia y quedarme uh, allí porque luego podía pasar ese tiempo con él cuando él era pequeñito. Pero que usted está diciendo sobre la crisis, absolutamente, que para mí como estos crisis, había otro que aconteció como 6 años después. Como yo tuve la suerte, yo comencé a tocar con una banda en New York y como más como bajista, pero estuve ya trabajando con tecnología y como tuvimos un poco de éxito y comenzamos a viajar y pasamos tiempo, fuimos a Berlín y pasamos tiempo en Londres y eso realmente era como por primera vez, porque eso realmente fue mi sueño. Mi sueño cuando yo llegué a New York realmente era, yo tenía como dos sueños o tres realmente. Yo quería viajar por el mundo tocando música. Yo quería trabajar con artistas buenísimos y quería hacer discos bellos. Um, y es like por primera vez en esa época, de repente yo vi que este camino quizás sería posible. Es como casi cuando yo decidí que yo iba a hacer las cosas que yo amaba de verdad y hacer las cosas por el amor y por la calidad del arte y de la música. Las cosas se comenzaron a abrir. Pero claro, nunca era fácil, pero este camino no es fácil. Um, 6 años después yo tuve otra crisis porque yo había como fundado una banda en 2004, el año que mi hijo nació, y tuvimos un poco de éxito, eso como habíamos viajado y tocamos muchos conciertos aquí en New York y ya teníamos un poco de interés en los sellos, pero era como un crisis raro, es que yo toqué una noche y yo volví a mi casa muy tarde, quizás como las 3 o las 4 de la mañana. Y estuve tan cansado que yo dejé mi bajo, en vez de llevarlo dentro de mi apartamento, lo dejé afuera en la calle, al lado de mi Wow. carro. Sí, así que la cosa desapareció y ya no tuve bajo. Y eso, para mí como músico y como que siempre había como por años, el bajo era parte tan grande de mi identidad. Eso era como me afectó mucho porque yo dije, ¿cómo es que yo puedo trabajar o seguir si yo no tengo este bajo? Este bajo, la cosa era carísimo realmente y yo había invertido mucha plata en la cosa para tener un bajo lindo porque es la herramienta de mi trabajo. Um, así que gracias a Dios, Dios es bueno. Es que mi papá era un hombre que realmente para él la educación era muy importante. Y mi papá me decía, mira, yo no te voy a ayudar con plata para eso, para vivir o si quieres ser músico, todo bien, pero tienes que hacer tu propia plata, yo no te voy a ayudar. Pero si quieres volver a la escuela, pues yo te pago los cursos. Y yo tuve mucho orgullo. Yo dije, yo no necesito volver a la escuela, no necesito volver a estudiar. Y cuando perdí mi bajo, de repente como algo cambió y de repente yo pensé, quizás este es el momento de tomar cursos para entrenarme en otra cosa, en la música, pero más como con la tecnología y como cosas avanzadas, porque quizás yo no debo depender tanto en solo ser bajista, pero debo realmente aprender estas otras herramientas para que si algo desaparece, como mi bajo, pues yo voy a tener otras cosas que quizás puedo hacer dentro de la música.
Así que gracias a Dios, yo fui a mi papá y yo dije, por favor, yo quiero estudiar. Y él dijo, sí, está bien. Y yo me metí en unos cursos sobre la producción musical. Uh, y pasé como 2 años estudiando eso. Mm. En medio de eso, en medio de esa decisión y como dices, esa crisis, es realmente sorprendente cómo el pensamiento te lleva a tomar decisiones. Me imagino el bajo como un lugar seguro, el bajo como lo que te estaba dando la oportunidad de hacer dinero, el bajo como la posibilidad de vincularte con personas que estaban encantadas con tu trabajo y que te pagaban por hacerlo. Pero dices, llegó el momento de perder para ganar. Ganar a partir de la crisis, de una necesidad de hacer algo más porque no era tan fácil tener otra vez un bajo, pero lo menos fácil era dejar de depender de ser un bajista que ya era reconocido y que ya tenía su instrumento como su herramienta de vida, de trabajo, y, y decidir, bueno, lo que tengo de dinero lo voy a dedicar para fortalecerme, para no depender de lo que ya dependía. O sea, nos estás dando una lección de vida, pero de esas enormes, ¿verdad? Que muchas veces decimos, algo está pasando aquí que me dice que no debo depender de lo que ya tenía, que no debo correr a comprar otro bajo para hacer lo mismo. Algo me está guiando por un camino diferente. Y de esa crisis nace algo nuevo. Esa posibilidad de estudiar algo más. Y mientras que estudiabas esos 2 años, ¿qué hacías? Well, I mean, y yo ya tenía, como en esa época, yo tenía como ya 35 años, así que cuando yo fui a estos como, yo fui a unos programas que eran más como certificados de entrenamiento, así que muchos de eran como estuve en las clases con unos jovencitos, de como 18 a 22 años, pero yo tenía ya 35 años, pero fue bello porque yo sí, claro, tenía que seguir trabajando mientras estudiaba y tenía mi familia, pero lo bello es que en ese punto estuve tan dedicado a la cosa. Yo dije, esto es que quiero hacer y yo no voy a gastar la plata de mi papá porque él me ha dado este regalo y lo voy a usar. Uh, Así que como gracias a Dios, yo, yo me dediqué a mis estudios y cuando acabé la escuela, recibí un certificado de la compañía de Ableton y me hicieron un profesor la próxima semana. Así que yo fui de ser estudiante a profesor uh, en esta escuela que se llamaba Dubspot. Y eso es, y lo bello, lo vacilón es que un año después de que yo perdí mi bajo, reapareció. ¡Wow! Eso es Sí, increíble. es muy, muy, muy raro cómo eso pasó, pero reapareció y me lo dieron. Y ahora ese bajo es el instrumento que yo toco, que el nuevo instrumento que se llama Blinky. Así que es muy como simbólico, casi, que ese bajo me hizo seguir a este otro camino y luego y como al final tomé el mismo bajo y le convertí a un nuevo instrumento que gracias a Dios me ha dado muchas otras nuevas oportunidades, realmente. Dan, bueno, te digo, tenés que escribir porque todas estas historias, o sea, tienen vida. Es como decir, perder para ganar y cuando ganaste, la vida te dice,
bueno, como ya aprendiste la lección, entonces te voy a devolver lo que ya tenías. Y lo hiciste varias veces, ¿verdad? Tenías historia, te fuiste a ser músico, viene la crisis, vuelves a hacer historia, y sigues tocando, pierdes tu bajo, haces historia con respecto a las nuevas tecnologías y te devuelven tu bajo. Ok, entonces es creer que en todo hay propósito. Pero quiero que nos cuentes qué es el Blinky porque, o sea, para mí, cuando te vi la primera vez, se me salían las babas literalmente, me lloraban los ojos de pensar que podía ver una creación de algo que no está en nuestro radar. Es un instrumento nuevo que desconocido totalmente para muchos y creo que, bueno, es una de esas creaciones tuyas que muestran precisamente como la historia de quién es Dan y cómo llegó hasta Blinky. Uh-huh. Sí, gracias. No, Blinky es un instrumento que he estado desarrollando desde el final de 2018. Y realmente es un nuevo modo de tocar al computador y la música electrónica. Uh, y, pero es como estoy tomando como mi entrenamiento como músico y bajista y como creando ese instrumento que quizás, yo lo veo quizás como tratando de explorar cómo van a ser los instrumentos del futuro en esta época digital en que vivimos. Uh, Así que, no, gracias a Dios, eso simplemente una amiga me sugirió que construyera la cosa y yo lo hice. Uh, y, y este instrumento me ha traído muchas cosas interesantes. Um, pero lo más bonito del instrumento es que a mí me encanta tocarlo y todavía me da alegría. Así que vamos a ver. Pero ahora yo enseño en Berklee College of Music en Boston. Um, y es que ellos lanzaron un nuevo programa que se llama EDI, que es Electronic Digital Instruments, que realmente es como estamos explorando los instrumentos del futuro. Así que como gracias a Dios en crear ese instrumento, eso me dio un trabajo como un profesor ahí. Así que ese instrumento me ha dado mucha alegría y muchas oportunidades. Gracias a Dios infinitas. Ahora, yo te conocí en Costa Rica tocando Blinky, y bueno, pero entonces, Dan Freeman llega a Costa Rica por primera vez, ¿cuándo y cómo? ¿A qué viniste? Sí, sí. Claro, sí, pues yo comencé como 2012 a hacer programas de producción musical con Latinoamérica. Es que había sido algo que me había fascinado por mucho tiempo y como yo había ya vivido en Brasil, es que me encantaba Latinoamérica. Y en 2012 yo como solicité por un tipo de, no sé cómo decirlo en español, grant, beca, quizás, grant del State Department de los Estados Unidos. Y como me mandaron a Colombia para dar como talleres en producción de música electrónica. Y me encantó. Y yo dije, pues yo quiero hacer más de esto, porque me encantó este asunto de poder compartir es música y lo que yo había aprendido con Latinoamérica. Pero realmente yo tenía el deseo muy fuerte de volver a Centroamérica porque yo sabía que Centroamérica es la tierra de mi familia. Así que en 2016, Esteban Howell en DJ Lab contactó a la escuela donde estuve trabajando y como él pidió que hacíamos un taller juntos con la compañía de Ableton. Así que yo lo organicé y yo llegué en febrero de 2016 a hacer un curso y me enamoré
con Costa Rica. Y eso quizás tiene sentido. Es like, mis raíces son como centroamericanos. Así que pero estuve tan enamorado que yo dije, pues yo voy a volver. Y la otra cosa que aconteció es por primera vez yo fui a Nicaragua durante ese viaje. Así que hice el taller en Chepe y luego tomé un avión y fui a ver a mi familia en Managua y fui a visitar a Chinandega y León y algunas otras ciudades por ahí. Así que, pero había algo tan especial, pero quizás era un momento, yo no sé, como eso, y yo veo la mano de Dios en muchas cosas en mi vida y es que era como al mismo tiempo, era una época muy difícil en mi vida, uh, porque había, gracias a Dios, había tenido uh, éxito en mi trabajo ya a este punto. Pero como al mismo tiempo como la vida de mi familia se estaba desintegrando. Y sí, y como, y yo, para mí quizás yo estuve trabajando, es que ya la relación, infelizmente, entre mi ex, eso se había, quizás no estaba en un buen punto, y para mí, como yo trataba con la cosa, es que yo trabajaba mucho, que quizás me dio éxito profesional porque estuve trabajando y trabajando y trabajando. Um, pero había algo, un hueco allí. Había muchas cosas como, es like uno no puede fingir que, básicamente quizás era más como el trabajo, era como una droga para mí, para que no tuve que realmente enfrentarme con qué estaba pasando como en mi matrimonio en esa época. Para entonces ya tenías 2 hijos. Sí, ya tenía 2 hijos. Mi hija nació en 2008. Y estamos hablando de que por un lado, Dan, el trabajo siempre es pues una necesidad, además el trabajo dignifica, es una opción de vida para todos porque hasta la Biblia dice que el que no trabaja no come, ¿verdad? Sí. Pero te enfrentas a una situación de donde pasa de ser un medio para vivir y se convierte en lo que dices, en una adicción que te separa de la realidad que tenías, que es realidad de muchos, ¿verdad? Es una línea muy delgada y quisiera ahondar en esto solo por una razón. Es porque todos vivimos esa experiencia, ¿verdad? Donde el trabajo es una necesidad, donde el trabajo además, especialmente cuando estamos haciendo lo que amamos, porque lamentablemente muchas personas no construyen su camino y trabajan en lo que les da dinero solamente. Y lamentablemente muchos he escuchado decir que para muchos el trabajo es como un verdugo, como un yugo, ¿verdad? Que los ata a algo que no quieren, pero que lo necesitan, ¿verdad? Para tener una forma de tener dinero, de obtener dinero. No es tu caso, no es el mío, ¿verdad? Y cuando uno hace lo que ama, entonces tiene una tendencia y es que incluso lejos de lo que recibe económicamente, aunque te pone en situaciones y en condiciones con muchas posibilidades, porque el dinero compra muchas cosas, pero no el equilibrio y la felicidad, definitivamente no la posibilidad de solidificar una persona o una familia. Eso no lo compra el dinero, pero la tendencia es que cuando vos sos muy bueno en algo, eso te da como un éxtasis que te lleva a seguir produciendo y cuando no nos ponemos el límite, muchas veces comenzamos a fracturar otras áreas de la vida, incluso la salud, ¿verdad? Hay gente que trabaja desmedidamente y como decimos
decimos los trabajólicos, o sea, que se vuelven, ¿verdad?, adictos al trabajo y dejan de lado otras cosas, pero hasta eso, llegar al punto de decir, estoy trabajando de más y por qué lo estoy haciendo, y vos nos decís, lo estaba haciendo porque de paso me ayudaba a no enfrentar la realidad que estaba viviendo, que era que había una familia con una situación y creo que lo dijiste muy bien. Estaba teniendo una vida quebrantada con mi pareja, no con tus hijos, pero sí con tu pareja. Entonces, no se puede forzar seguir adelante cuando no me enfrento a lo que realmente estoy viviendo. Entonces, todos estos espacios te ayudan a tomar una decisión. Sí, absolutamente. Y finalmente, como nos separamos a comienzo de 2017, sí, eso para mí era muy pesado, muy pesado. Um, Solo porque, claro, es porque es pesado. ¿Qué voy a decir? Es heavy. Es un duelo, Sí, sí, es sí, sí. una pérdida de algo que ya tenías, ¿verdad? Y que tiene que ver con lazos afectivos. Entonces, Sí. ya de por sí estar viajando tanto hacía que hubiese un quebranto, pero además había afectado, digamos, la cotidianidad y la convivencia y definitivamente la posibilidad de tener un proyecto en común. Sí, era difícil porque realmente yo estuve viajando mucho porque las cosas no eran muy buenas entre nosotros, pero viajando mucho hacía todo peor. Um, pero como eso estuve realmente escapando de una cierta manera. Así que después que nos separamos, yo pienso para mí el modo en que you know, yo tenía que yo hice simplemente me fui viajando, me fui del país y yo viajé desde México a Argentina. Y claro, estuve trabajando porque estuve trabajando haciendo muchos talleres y conciertos y todo eso, pero es que era una época donde me estuve preguntando qué había hecho y cómo yo había contribuido a eso, a como quebrar mi propia familia. Así es. Bueno, y finalmente tomas una decisión y sigues adelante con tu vida. Si hay algo que admiro montones de vos es cómo logras hacer ese cierre con tu pareja y abres una enorme posibilidad de cercanía con tus hijos que quizá ahora entonces se hacen tu objetivo y tu finalidad y los tienes tan cerca siempre, y se convierte como en un nuevo camino que exploras. Sí, otra vez y esta entrevista ha sido muy bello porque también me ha dado yo veo también el mismo patrón que llega una crisis o un evento muy pesado, muy triste, pero de esto también de esto pueden nacer cosas muy bellas. Um, de realmente yo pasé unos años viajando pero cuando estuve viajando comencé, que es lo más bello, es que yo comencé a leer, yo decidí que yo tuve que quizás encontrar, yo no podía como culpar a mi pareja porque no tenía sentido. Yo quería examinarme yo mismo, a ver cómo yo había contribuido a la situación, porque yo no puedo, como, yo no sé, trabajar en otra persona, solo puedo trabajar en yo mismo. Claro. Así que como yo comencé también a leer primero a los estoicos
Um, Como me fasciné con los estoicos. Y mientras estuve viajando todos los días comencé a leer, you know, Marcus Aurelius y Seneca y Epictetus, realmente porque estuve buscando algo, quizás, you know, una razón o algo a ayudarme con quizás el dolor, pero quizás un camino a seguir después de esto. Uh, Así que eso como se hizo un tipo de hábito y como seguí con eso por unos años, pero finalmente, gracias a Dios, me trajo a Cristo. Ujú. Contame un poco más de eso, Dan, porque es como finalmente llegas a donde tu abuela te llevaba, Sí, ¿verdad? Hacia la fe que produce esperanza, y eso definitivamente no avergüenza, sino que restaura, levanta, transforma, y te da como un nuevo aire, una nueva posibilidad y además una nueva vida. sí, realmente, como ni, es casi difícil como decir en palabras como que poderoso como eso fue. Es que ya en el año 2020, como yo, yo, yo había viajado, porque estuve trabajando, había como empezado un programa de producción musical en Costa Rica, como con DJ Lab, y habíamos creado un nuevo curso. Y estuve viajando ahí mucho, así que cuando empezó la pandemia estuve allí. Um, y mi plan al comienzo de 2020 era que yo iba como a pasar, bueno, en enero algo maravilloso pasó, que yo conocí a Aji. Y Allí para nuestra audiencia y entonces abrimos aquí la caja de los afectos. Es mi sobrina amada, es por ella que nos conocemos, así es que hoy puedo decir que Dan, mi sobrino político, y que realmente ha sido un tesoro para nuestra familia. Conoces a Allí y bueno, la vida nos enlaza de esta manera y comenzamos a tejer casi que con el hilo que, como siempre decimos, venías de otro lugar y nos encontramos aquí y teníamos tantas cosas en común. Y bueno, pero entonces ahora abramos esta nueva posibilidad para poder decir, Dan en Costa Rica, Dan con nuevos proyectos, Dan conoce a una mujer encantadora, maravillosa, con una historia de vida que nuestros amigos pueden además buscar en nuestros podcasts porque ella ya hace mucho tiempo hizo el de ella y, y poder enlazar historias de vida con esta nueva posibilidad. Sí, y realmente era eso, porque cuando yo conocí a Aji en enero de 2020, es que yo ya había sido ya como 3 años después de que me había separado, así que en esa época, claro, había estado con otras mujeres, pero cuando yo conocí a Aji, la primera noche cuando ella me contó de Isa y en la manera y como ella lo contó, me afectó mucho. Y sí, claro, sí, ustedes que están escuchando deben uh, escuchar la historia de Aji. Um, pero eso me afectó mucho, porque Aji es claro, es una mujer de una fe muy poderosa. Um, Así que yo estuve allí un poco y luego yo tuve que volver a New York, pero dije a Aji que iba a volver en febrero para que podíamos seguir conociéndonos. Uh, Así que yo volví al final de febrero 2020 y la idea era que yo me iba a quedarme como 10 días trabajando y pasando tiempo con Aji y luego iba a ir a hacer un evento con mi mamá
Mi mamá le iban a dar un premio uh, para reconocer su como carrera como médica y luego iba a ir a Italia porque mi ex estaba ya viviendo en Italia con mis hijos. Pero ¿qué pasó? Cuando la pandemia empezó, primero cerraron Italia, es que no pude ir a ver a mis hijos. Y luego me di cuenta que New York iba a ser un desastre y no quería estar solo como atrapado en mi apartamento. Así que me decidí a quedarme en Costa Rica, pero luego cerraron el país y no pude ver a mis hijos porque no había aviones a Europa o claro, a los Estados Unidos solo estaban haciendo como uno por mes de la embajada. Uh, Así que como en marzo, al final de marzo, mi hija se enfermó y tenía mucha fiebre y fiebre muy alto y eso, y estaba en Italia y como estaba enfermo por como una semana y ella tenía que ir al hospital, que no era que en esa época, ir al hospital durante COVID al principio era algo como muy asustante. Y como yo estuve tan ansioso y tan lleno de miedo de la situación, y finalmente me dijeron, me dijeron por llamada que ella iba a estar bien, gracias a Dios. Así que como cuando yo recibí la llamada, yo pregunté a Aji cómo, cómo es que tenía tanta paz. Y como, sí, en ese momento yo entendí. Um, era un momento tan, yo no sé, como, es casi imposible describirlo en palabras, pero yo supe la respuesta que me dio. Y en ese momento yo acepté a Cristo en mi vida. Dan, es una posibilidad de entender, vamos a pensarlo desde la historia de ella. En resumen, mi sobrina tuvo una hija por muchos años que tenía una discapacidad y nuestra Isa, súper amada, estuvo con nosotros, la amamos, aprendimos muchísimo de ella, pero era un ser humano que nos transmitía, no podía hablar, no podía caminar, la vimos crecer, vi allí abrazando con el amor maternal desde el día uno y verla crecer en amor y verla crecer también en fe y verla crecer en propósito. Y hasta el último día de su vida pudo entender que Isa había venido a su vida para ser un instrumento de bendición para muchos. Hasta el día de hoy, mi hijo que la amaba y la ama profundamente y que la seguimos extrañando, nos dio mucho, mucho. Y mi hijo tenía una comunicación con Isa que era por su mirada, por sus sonidos, que era por solo su presencia y amar a un ser tan extraordinario y ser una familia súper unida a partir de la presencia de Isa nos trajo demasiadas bendiciones en la vida y hizo crecer allí en Dios, en su fe. Y lo que estás diciendo es que la vida de ella, la historia de ella te dio una respuesta para tu vida. Y bueno, me parece que esa conversación y esa compartir fue como tu mamá frente al piano. Tu papá estaba produciendo algo que tenía en sus notas la historia de él. O sea, primero tu mamá se enamora de aquello que escucha y luego se enamora de tu papá porque ese productor y ese creador le estaba dando vida, porque la música a tu mamá ya era vida y fue como enlazarse en otro lugar con la vida. Y
me parece que se repite tu historia de esta manera, que las palabras de la historia de Aggie literalmente te convierten en vida sus palabras y entiendes que, como dices, fue una conversación tan poderosa que te dio respuestas para vos. Y bueno, después te enamoras de Aggie, que es Sí, facilísimo enamorarse de ella. sí, sí, es bella. Y yo pienso realmente que era tan poderoso que me di cuenta, como Dios siempre está allí. Fuiste, Desde, fuiste muchas veces al lugar oscuro del pez, del gran pez, ¿verdad? absolutamente, absolutamente. Y en ese momento, eso era realmente, es como me trajo en ese momento al lado de mi abuela. Ujú, Y es como, no sé, algunas veces quizás tenemos ese momento donde simplemente entendemos muchas cosas. ujú, ujú. Um, y así fue ese momento. Dan, y bueno, Sí. estamos hablando de que tus decisiones, tu vida te trajo a Costa Rica, Dios te da respuestas, te encuentras con Dios, te encuentras con una nueva posibilidad, te enlazas, sos un empresario que trae demasiado a Costa Rica y al mundo, eh, y sigue pasando la vida, y estás hoy por hoy en este nuevo capítulo, ¿verdad? Que tiene, muchos episodios y tiene muchas respuestas. Y, ¿Y qué le estás aportando hoy? Primero al mundo, porque, o sea, sos definitivamente un habitante del mundo, sos una persona que está creando nuevas oportunidades y además un corazón súper generoso. Y quiero aportarte algo en medio de todo, desde el día que comenzaste con la historia, y bueno, y desde antes posiblemente, hay una palabra que te atraviesa como la vida, que es ser un educador. Es como la educación está en vos. Siempre estás enseñando, siempre estás compartiendo lo que has creado. Tenés nuevas investigaciones que además viene de casa, ¿verdad? Sos un investigador y como investigador das resultados que le permiten crear y construir nuevas oportunidades a las personas. Entonces, ¿quién es hoy Dan en este propósito, en este momento, construyendo esta relación, construyendo estas relaciones empresariales también, estando, dónde estás viviendo, qué haces hoy por hoy y cómo te sientes respecto al camino y a los puentes que has construido? Así. Bueno, honestamente me siento tan como bendecido y eso primeramente. Y como este camino por Cristo de los últimos más de 3 años realmente ha sido, ¿qué puedo decir? Ha cambiado muchas cosas y ha sido muy maravilloso. Uh, yo pienso que me encanta, en este momento soy profesor, estoy enseñando mucho, estoy aquí en Berkeley, en Boston, así que yo viajo mucho todavía, pero voy como de New York a Boston cada semana a trabajar en eso, en ese departamento. ¿Trabajas en las universidades? ¿En cuáles universidades? Yo trabajo en New York University, NYU, Juilliard, que es una Ujú. escuela de música, y Berkeley College of Music. Así que realmente tengo la suerte realmente o la bendición a enseñar en estos lugares que son para para lo que yo estoy haciendo, como la tecnología y la música, que hay cosas muy avanzadas que están pasando ahí. Pero realmente para mí, mi sueño es volver a este intercambio como de la cultura de aquí y Latinoamérica y compartir. Es que yo siento como mis raíces musicales vienen de Nicaragua, vienen de mis tíos y mi abuelo
Y como es como yo me encantaría, si Dios quiere, que yo puedo como volver a regresar con algunas de las cosas que he tenido la bendición de poder aprender aquí y como compartirlos, porque yo pienso que ya está pasando que Latinoamérica es uno de los centros de producción musical más importantes del mundo. Mm. Uh, y eso, si eso puede dar oportunidades también en Latinoamérica para que los jóvenes puedan como tomar un camino como creativos, en vez de quizás trabajar por, una empresa multinacional o quién sabe, pero que pueden vivir con la creatividad digital y si yo puedo ayudar a un poquito con eso, eso me dará mucha felicidad. Pero ya lo También. estás haciendo, Dan. O Sí, sea, gracias. cuéntanos un poco sobre DigiLab, que es una oportunidad para muchos en este momento y creo que es una puerta abierta que dejaste en Costa Rica, donde muchos jóvenes ya se están formando y que tienes tu corazón ahí también y me parece que es una genialidad, y mucha gente no lo conoce y quizás esta sea una oportunidad enorme para que la gente pueda explorar y encontrar el camino. Sí, ese programa que hicimos en DJ Lab realmente que DJ Lab fue creado y fundado por Esteban Howell y como nosotros nos hicimos socios para crear la parte de producción musical. Los dos nosotros teníamos esta visión que infelizmente si uno ve la historia de Centroamérica, y claro, mucho de Latinoamérica también, pero de Centroamérica específicamente, que los países de Europa, Norteamérica, los estados, los europeos, como pienso que desde el tiempo de Colón han visto estas tierras como áreas donde ellos simplemente pueden tomar recursos, uh, café, azúcar, oro, lo que sea. Um, y que nosotros que deseamos hacer, aunque en un modo pequeño, es como quebrar con eso, y como dar poder a los jóvenes de Costa Rica, pero realmente hemos tenido estudiantes desde varios países en Centroamérica, que ellos pueden ellos mismos, en vez de como la economía costarricense que sea dependiente en cosas como turismo y café y azúcar. Quizás es que puede ser un centro de creatividad digital. Y eso yo pienso que como si hay un sector de creación digital, va a tener muchos beneficios para la sociedad. Y quizás, si Dios quiere, cambiar este tipo de relación que ha existido por los últimos 500 años. Costa Así. Rica es una cuna musical, es una cuna artística extraordinaria en todas las áreas y ha traído muchas oportunidades a jóvenes, a personas que por años han luchado, donde lamentablemente trabajamos con las uñas porque realmente no hay un presupuesto para el arte y, y nos estás dando en el clavo de que, o sea, visto desde afuera, es una potencia para desarrollar. Entonces, quisiera hacer una unión y aquí donde nuestros corazones se enlazan, Dan, cómo el arte, la música, en este particular, la pintura, es la escultura, ¿verdad? Y las diferentes artes, porque incluso el arte culinario, Costa Rica está teniendo mucho auge a nivel de la construcción de personas en esta área. ¿Cómo es que puede no solamente favorecer la economía
la visión de un país como Costa Rica para el mundo, sino también para la persona, porque vos nos has traído por un camino donde vos has producido mucho para el mundo, pero creo que ha pasado algo que queda en evidencia y es que el camino te ha construido a vos y te ha solidificado como una mejor versión de vos cada vez. Y es como lo que quisiera hacer énfasis. ¿Cómo es que la música puede atravesar la vida de una persona para hacer un proceso de renovación y transformación? Y de allí, luego de amarse a sí mismo, amar lo que la música y el arte ha hecho, cómo es que te enlaza con la divinidad y cómo es que produce a un creativo. Es que realmente yo pienso que muchas veces quizás, y claro, es común aquí también que cuando, cuando los papás, sí, los papás tienen como un hijo que quiere eso, quiere ser artista, quiere ser músico, claro, se ponen muy preocupados porque dicen, nunca va a ganar plata, etcétera, etcétera. Pero quizás la cosa es que hay varias cosas allí. Primeramente la creatividad, que es que aprender arte o música o producción digital es lo más esencial de la economía de hoy. Um, Estamos como en una época donde muchos trabajos se van a hacer con máquinas o con AI, pero una cosa que no pueden reemplazar y no pueden inventar máquinas que lo hacen realmente es la creatividad y la creación. Así que como tener una clase de gente, de creativos, es algo muy poderoso. Es muy poderoso no simplemente para la persona que lo hace, porque uno tiene realmente la posibilidad de ganar bien si quieres tomar ese camino, pero para la comunidad y el país. Pero yo pensé quizás en un modo más espiritual, um, que hay muchas cosas, infelizmente, quizás que son feos de nuestra sociedad y del mundo en que vivimos. Y hay ídolos Uh-huh, falsos como uh-huh, materiales, uh-huh. que realmente no dan la paz y la alegría que de Dios realmente. Pero como la música y el arte son cosas que yo pienso que vienen de ese espíritu, uh, y que son las cosas que realmente nos hacen humanos. Yo vi durante la pandemia cuando no había conciertos y no había música en vivo y la gente no se podía reunir a tocar música, como la tristeza y la depresión tan profundo de la gente en que eso se había desaparecido. Uh, Así que yo pienso que como arte es no simplemente algo que es muy importante para como la creatividad de una sociedad, para que una sociedad pueda irse avanzando, pero es más como algo que es profundamente importante por el espíritu y por la experiencia de ser un ser humano, básicamente. Es una posibilidad para todos y me hace pensar en varias cosas que tenemos además en común. Dan, uno puede tener la música o el arte como una profesión y realmente producir muchísimo, pero también como tu papá, por ejemplo, que un médico, como tu mamá, eh, que se dedicaban a la medicina específicamente y a la investigación, pero nunca dejaron de ser músicos, porque parece que a veces no hemos entendido que ser músico no es
solamente tocar un instrumento. La música es un regalo divino y no importa en la forma, todos somos creativos y muchas veces entendemos en espacios maravillosos donde personas que son empresarios son llevados a desarrollar un taller musical, pero precisamente para mejorar su relación consigo mismos, para mejorar su relación de equipo. O sea, la musicoterapia se ha vuelto parte de la vida de muchos, pero yo los invito especialmente a encontrar incluso el género que a usted le haga vibrar el corazón y que permita que la música lo lleve a entender cuál es el camino que debe seguir. No necesariamente para producirse como músico profesional, o tal vez sí, tal vez es lo que siempre has deseado hacer y crees que porque ya han pasado, no sé, 23 años o 50 años, no podrías hacerlo. Sí puedes hacer todo lo que has soñado y puede ser que esa sea tu salida para el vacío que, como Dan dice, lo mantenía en la oscuridad. Creo que es muy valioso el ejercicio de poder estar frente a la música y que la música nos haga su trabajo, ¿verdad? Es su trabajo de amor hacia lo interno, no sé, yo en lo particular siento que la música me llena de una energía maravillosa y siempre solo puedo pensar, Dan, que es porque es un regalo del cielo, ¿verdad? Y tenga mucho cuidado con lo que escucha porque la mente es también un poco macabra y muchas veces escuchamos canciones que tienen historias o que tienen mensajes que atrofian más bien y nos dejan capturados en tristeza, en desamor. Más bien escuche lo que le produce, escuche lo que le renueva, lo que le transforma, lo que le llena, porque no importa lo que escuchas, si lo que escuchas te da vida, es porque ahí hay un camino para vos. Creo que eso es súper valioso. Cuando podemos escuchar hasta las historias de desamor en un cantante y no nos produce dolor, sino que por el contrario, nos hace entender todo lo que hemos pasado y cómo hemos aprendido no a sobrevivir, sino a salir de los patrones que antes teníamos. Eso es vida, definitivamente. Dan, creo que podríamos hablar por horas, pero vamos a concluir esta conversación con las palabras de reflexión que le quieras dar a nuestra audiencia. Sí, muchas gracias. Realmente esto fue muy bello para mí. Y que para reflexión, I mean, yo pienso realmente que muchas veces a seguir el corazón, yo pienso que Dios nos habla con nosotros por nuestros corazones. Y si Dios nos está mandando en un camino que idealmente nos debemos ser como Jonah y rebelarnos contra Dios, pero debemos seguir y hacer la misión que Él nos da. Así es, Dan. Yo, más que agradecida, sabes que te amo profundamente, eres mi sobrino de corazón y estoy encantada de los planes y el camino que has construido y lo que viene para este país y para el mundo porque estás siguiendo tu propósito. Así es que te abrazo, te amo y te agradezco que hayas compartido tu historia de vida con nosotros. Y a ustedes, amigos, gracias por quedarse con Dan y conmigo hasta el final de este episodio en Conversaciones con Rocío Mesén. Los espero el próximo miércoles en un nuevo episodio, Conversaciones con Rocío Mesén. Mientras tanto, cuídense muchísimo,
amen, perdonen, escuchen su corazón y sigan por el camino construyendo aquello que realmente es tu propósito. Que Dios los bendiga, los amo. Chao.